Crónicas de la Conquista, segundo tomo, leyendas y episodios chilenos. Las primeras industrias en el coloniaje. Por deducción lógica, se puede afirmar que la primera industria que se implantó y que prosperó en Chile, en el mismo año de la fundación de Santiago, fue la de carpintería. Es indudable que los recién llegados colonos necesitaron antes que nada levantar un tejado bajo el cual guarecerse, y es indudable también que cada uno buscase particularmente los medios para proporcionarse los horcones que debían servirle para el caso. Pero consta de los documentos que entre los conquistadores venidos con Pero de Valdivia había un carpintero, y este era el alemán Bartolomé Blumen, llamado Flores, por traducción de su apellido. Blumen no era en realidad un carpintero de oficio, era un carpintero de circunstancias, que así manejaba el serrucho y la garlopa, como podía manejar y manejaba la lesna, la aguja o el azadón. El alemán venía a las Indias a acumular dinero de cualquier manera, de modo que tan pronto como la expedición quedó instalada y la ciudad trazada y fundada, pidió y obtuvo su solar y empezó a tirar líneas para levantar su casa, la que fizo muy buena. Conocidas sus aptitudes por el jefe de la expedición, le fue encomendada inmediatamente la construcción de las casas del gobernador Pero de Valdivia, que indudablemente fueron las primeras y las segundas que se levantaron en Santiago, en el sitio donde hoy está el correo. Ayudado de todos, Bartolomé Flores no debió demorar más de 3 días en entregar techada la mansión del gobernador, para continuar enseguida con la de Francisco de Aguirre, ubicada al lado oriente de la plaza, Portal Maclure. Esta casa era de altos y tan bien construida estaba que su dueño no se recataba para decir que su residencia era casa fuerte. También es cierto que Aguirre era harto fanfarrón y con unos humos de fidalguía y de nobleza que ya se los hubiera querido alguno de los gobernadores que después vinieron de España. Con estas y otras casas que se construyó el renombre de Bartolomé Flores como carpintero fue indiscutible, ya que no se le encargó solamente la construcción de tijerales, trabajo vasto que luego enseñó a otros oficiales, sino que empezó a fabricar muebles, mesas, bancas y sobre todo cujas. Eran los principales utensilios que salían del taller del industrioso alemán. Supongo que la primera cuja sería para Inés de Suárez, la persona más respetada por los expedicionarios y a la cual se le brindaba toda consideración. En sus primeras andanzas por los alrededores, tal vez en busca de buenas maderas, Bartolomé Flores llegó hasta las tierras del cacique Talagán D., con quien entró luego en relaciones y tractos, a causa de haber sabido que en esa región se tejían los géneros que se enviaban a Perú, por intermedio del gobernador peruano Vitacura, y como parte del tributo que les correspondía al Inca. Talagán D. acogió a Flores con benevolencia, y tan bien supo manejarse el alemán, que el cacique no tuvo inconveniente alguno en mostrarle todo el obraje que mantenía en su reducción, descubrirle los sistemas de teñidos que usaba para las telas, el origen de los diferentes colores y el procedimiento que usaban los indígenas para aplicarlos. El alemán se encontró allí la Virgen amarrada en un trapito. Desde entonces casi no se le vio por la carpintería de Santiago. La entregó casi por completo a sus oficiales, encabezados por Juan Galaz, que era el más competente, fuese con licencia del gobernador Valdivia, al obraje de Talagante, y allí, junto con urdir telas,
se dio maña para enamorar a una de las nietas del cacique, en la cual tuvo una hija, doña Águeda Flores, que más tarde fue tronco de una de las familias más prestigiosas y opulentas de su época, los Lisberger Flores. Fueron famosos las bayetas y los pardillos de Talagante. Por los últimos no solamente se vestían los esclavos y los indios de servicio, sino aún los soldados conquistadores. Las bayetas servían para mantas de las mujeres y jubones y petos. Consta que el clérigo Juan Lobo llevaba una sotana de bayeta negra de los obrajes de Bartolomé Flores. Cuando ocurrió la destrucción de la ciudad de Santiago en septiembre de 1541, o sea, a los 7 meses de fundada, Bartolomé Flores tuvo que refugiarse en ella junto con sus demás compañeros. A pesar de que él estaba muy bien, muy seguro y muy a su gusto en las posesiones de su suegro, eso sí, que él trajo consigo en calidad de criada para su servicio a la cacica de Talagante, a la cual había bautizado el capellán Rodrigo González Marmolejo con el nombre de Doña Elvira. En los 2 años largos que los españoles permanecieron sitiados en la plaza de armas, hasta que llegaron los refuerzos enviados del Perú por Monroy, las fábricas de Talagante continuaron bajo la dirección de sus primitivos obreros, los indígenas, pero una vez que Bartolomé Flores y los demás españoles pudieron salir otra vez a los campos, el alemán trasladóse nuevamente a las posesiones melipillanas para ponerse al frente de los obrajes que tantas buenas expectativas le ofrecían. También debe contarse como primera industria de aquel tiempo la ferrería que puso Pedro de Herrera al pie de su casa y solar. En la calle, que más tarde iba a ser la de huérfanos, este oficio era indispensable en un campamento militar para las reparaciones y aderezo de los cascos, espadas y lanzas, para el ferramento de las cabalgaduras y para la fabricación de artefactos de exploración agrícola y minera. En general, cada oficio zapatero, sastre, juguetero, etc., fue la base de una industria en aquel tiempo en que cada cual tenía que proveerse personal e individualmente de los artículos que necesitaba. Por cierto que estos industriales no se quedaban cortos en el pedir, y a tal punto llegó el abuso que el Cabildo de Santiago se vio en la necesidad de intervenir y poner arancel para todo trabajo u obra de estos fabricantes. El Cabildo tasó la hechura del manto, de la saya, del sayuelo, de la gorra, puso precio a las composturas de las espadas y armas, de la ropa y de los zapatos, de una o de 2 suelas, de las chinelas y de los borceguíes. Pero, como los industriales continuaran pidiendo desaforrados precios, mandó entonces el Cabildo que en la tienda se pusiese en visible lugar el arancel firmado por el artesano y por el escribano de la corporación municipal. Se me ocurre que el alcalde de entonces, Francisco Martínez, presentía a nuestro alcalde Phillips, 1925. Otra industria que se implantó desde los primeros años de la fundación de la ciudad fue la ganadería caballar, antes, por cierto, que la bovina, puesto que el caballo era el complemento principal de un conquistador. El primer industrial de este tramo fue el clérigo presbítero Rodrigo González Marmolejo, que trujó de Tarapacá muchas piezas de yeguas, que fueron la base de la población equina de Chile. Don Rodrigo reunió un buen caudal vendiendo caballos a los soldados, y especialmente a los capitanes que venían en la expedición a su costa e misión. El gobernador Valdivia fue uno de los grandes deudores, pues, aparte de ligarlos a ambos una antigua y cordial amistad,
que obligaba al clérigo a entregar al gobernador todo cuanto le pidiese. Éste había hecho saber a sus subordinados que estaba dispuesto a quitarle el oro y el pellejo al que le negara un préstamo. Hay que dejar constancia, sin embargo, de que Pedro de Valdivia, a pesar de hacer uso de la amenaza y de la fuerza para procurarse préstamos de dinero, no le quedó debiendo a nadie ni un solo maravedí. Hubo también una industria modesta que alcanzó mucho auge entre los estantes y habitantes de la futura capital. Fue la del pan subsinericio, o sea, la conocida tortilla de rescoldo que todavía subsiste. Esta industria, por su mismo carácter, quedó en manos de las indias, las cuales llevaban diariamente al tianguis de la plaza de armas las tortillas calientitas que comían todos los habitantes, que no las hacían en casa. El lector querrá saber qué significa la palabra tianguis o tianguis, que acabo de usar, y es natural que se lo diga. Tianguis o trangues fue la denominación que se dio desde la fundación de la ciudad al mercado público que se mandó establecer en la plaza de armas, a fin de que solamente allí pudieran los indios acudir a comprar los menesteres que necesitaban, cambiándolos por oro en polvo. El tianguis de los primeros años de la conquista es la recoba de nuestros abuelos de la colonia. Esta voz fue tomada y modificada por los españoles en México de la palabra tianguistle, con que los antiguos mexicanos designaban sus mercados, y explica nuestro inminente Monseñor Errázuriz. Hablo del año 1548. A los 7 años de fundación de la ciudad, cada cual se molía su trigo en casa o se compraba el pan o la tortilla de rescoldo para su consumo. Pero la población había aumentado y para muchas familias era un engorro lo de la molienda. Llega muchas veces el caso de que el pan había escaseado en la población, siendo los que más sufrieron los indios, quienes, según se ve, habían refinado sus paladares. Uno de los vecinos más opulentos e industriosos, Rodrigo de Araya, propietario que fue, dicho sea entre comas, de los terrenos de El Salto, como que antes se llamaban El Salto de Araya, ideó establecer un molino, aprovechando el canal que se había construido hacia el extremo sur del Cerro Santa Lucía, para encajonar las aguas del brazo del Mapocho. Pidió permiso al Cabildo para realizar su proyecto y la corporación municipal, por cuanto es en mucho beneficio para la ciudad, le concedió la autorización con fecha 22 de agosto de 1548. Pero había en Santiago una persona que había ideado establecer también la misma industria y que, al revés de Araya, contaba no solo con los elementos y con el dinero listo para empezar los trabajos, sino que tenía a su favor el empuje de la raza sajona, sin que esta palabra signifique un demérito para lo español. Esa persona era nuestro conocido, el alemán Bartolomé Flores, el carpintero de Santiago y el tejedor de los obrajes de Talagante. Supongo que el lector se habrá convencido ya de que este Talagante con D es nuestro actual Talagante con T. A la sesión siguiente, el teutón presentóse a su vez ante el cabildo y solicitó permiso para establecer también un molino de trigo en el extremo norte del Cerrillo, cerca de la ermita de Nuestra Señora Santa Lucía, o sea, donde ahora está la subida de la calle de la Merced. El cabildo no tuvo inconveniente para acordar el permiso, por cuanto es a mucho beneficio para la ciudad, y además porque si lo negaba podía haberse creído que la corporación municipal quería favorecer a uno de sus miembros, Rodrigo de Araya, que era regidor, en perjuicio del otro ciudadano que no lo era.
Antes de 2 meses estaba funcionando el molino del alemán Bartolomé Flores. En cambio, el molino de Araya quedó en proyecto hasta 4 años más tarde. Tenemos, pues, implantada en Chile la industria molinera en 1548. No resisto al deseo de copiar una referencia que he encontrado al hojear papeles que me han servido para componer esta breve reseña de nuestras primeras industrias. Trátase de los méritos y servicios que por medio de una información tuvo necesidad de comprobar el conquistador Francisco de Villagra para hacerla llegar a la corona. En justificación de su conducta, Villagra pidió a sus testigos que dijeran si él, durante el tiempo que le conocieron en Chile, se había preocupado del adelantamiento de la República y de traer de los reinos del Perú todo aquello que podía servir a esta ciudad y reino. Todos los testigos, que fueron más de 30, contestaron afirmativamente y honrosamente para el interesado, pero uno de ellos, Martín Hernández, fue más explícito y dijo: asimismo, vido este testigo que Francisco de Villagra metió muchas cabras e yeguas en muchos oficiales de herreros e carpinteros e un médico e cirujano e muchas otras piezas e cosas. Se ve que el testigo no manifestaba mucho respeto por la ciencia, ni hacía diferencia entre médicos y cirujanos, y las demás cosas, en seres, animales e piezas. En realidad, la única industria que no llevaba una vida precaria era la minería, esto es, los lavaderos, cuyo oro en polvo, tal como salía de las bateas, fue el circulante monetario, hasta que se estableció la fundición y la marca con el sello real. Después de la minería era la agricultura, la industria jefe, la industria madre, como que proporcionaba la manutención de todo el reino, y la procuraba en exceso, hasta el punto de que en cierta época del año la comida no tenía valor. En toda la tierra de paz se come de balde, y por ninguna parte poblada es necesario llevar dinero para el gasto de mantenimiento de personas y caballos, por lo que aunque hay gente pobre, no hay ningún mendigante. Tal afirma el historiador González de Nájera. La industria agrícola no tenía, pues, mercado para el exceso de su producción. El comercio de exportación era tan pequeño que estaba reducido a unos cuantos centenares de quintales de cebo, en panzas o en velas, y de charqui, y a unas 3.000 botijas de vino que se enviaban anualmente al Perú. Sin embargo, aún esta diminuta exportación era detenida por las autoridades de Chile cuando se temía que esos artículos podrían escasear en Chile. Como derivaciones de los trabajos agrícolas, habíanse establecido en Chile algunas industrias que sí no alcanzaron gran prosperidad, tuvieron una existencia más o menos estable. El escritor, a quien cito, se refiere a la industria de la azúcar de caña, que fue implantada en los campos de la Ligua por Gonzalo de los Ríos y por su mujer María de Encio. En la fabricación de vinos ordinarios para la exportación a los obrajes de lana o telares, como los de Bartolomé Flores, que fabricaban, ya lo que he dicho, paños y guergas para los esclavos y los soldados, y las tenerías o curtiembres, que proporcionaban el cuero y las suelas para los zapatos, correaje y atalaje, y a la fabricación de garcia y cordelería, que había tomado cierto incremento con el cultivo del cáñamo. Fuera de estas industrias caseras, no prosperó ninguna otra en los primeros años de nuestra vida colonial. Todo se traía de Lima, o más propiamente de España, no siendo permitido bajo penas severísimas que se pudiera comprar a otro país, por medio de los piratas y contrabandistas que pronto empezaron a merodear
por las costas del Pacífico.